muchas gracias a ustedes por invitarme a esta que ya considero mi casa y que agradezco mucho que me hayan apoyado en esta locura pues que me embarqué lanzando estos libros sobre violencia de género. Sí, muy interesante estos libros, muy interesante la temática. Hablemos acerca de por qué empezar a hablar de por qué, cómo asumir estos temas como tan álgidos en este momento también donde Colombia y el mundo generalmente vuelca sus ojos hacia las mujeres, hacia la violencia contra la mujer, donde se hacen manifestaciones, marchas. ¿Por qué abordar estos temas, Patricia? Yo creo que estamos en un momento cultural en el que se hace importante y vital que las colombianas nos empiecen a doler las colombianas. Yo soy una persona que siempre le ha dolido el país, siempre le han dolido las mujeres, siempre le ha dolido lo que pasa, y a mí en realidad me molesta muchísimo que una noticia de una violación se haya vuelto cuestión de 30 segundos al aire. Entonces yo quería ahondar un poco más, quería hacer ruido, quería que la gente se preguntara qué hay detrás de una noticia, el ser humano, la historia, y pues ese es mi interés es revalidar estos temas y que hablemos. Sí, es muy importante eso, porque como usted dice, Patricia, a veces los hechos se convierten en hechos mediáticos nomás y pasan así, a la ligera, y no se ahonda mucho más en el tema. Empecemos hablando, Patricia, ahondando un poco más en su vida, ¿por qué el interés de escribir? Usted es escritora, también pues se ha dedicado al cine, a la televisión, porque esa es su profesión, pero ese interés de escribir, ¿de dónde surgió? Pues yo creo que surge de un tema genético y es mi papá y mi abuelo eran escritores. Mi abuelo era abogado, pero también tuvo el interés de escribir poemas y escribir libros de literatura. Y mi papá, él es psiquiatra y él escribe libros sobre ciencias médicas. Entonces digamos que esa fue una cosa que siempre estuvo en la familia, siempre estuvo rondando como ese chip y ese ejemplo. Y no sé, siempre me gustó desde pequeña, me gustaba mucho más en las artes visuales, ¿no? Escribir y ver al aire lo que uno hace es una sensación increíble. Y digamos que este bichito de escribir literatura me surgió hace muy poco, pero afortunadamente la recepción ha sido positiva y pues ahí vamos. Ese núcleo familiar, pues usted me acaba de decir que se acaba de casar, lleva 2 mesecitos de casada, felicitaciones por eso. Y pues al inicio, pues su papá, usted es la segunda de 2 hermanos, la menor, y me comentaba su papá que además pues de estar como en ese ambiente literario por su papá y su abuelo, pues ustedes también se les incidió mucho el tema de la literatura y de la lectura por castigo. ¿Cómo fue eso? Pues cuando pequeños teníamos una biblioteca muy grande y muy robusta que tenía mi abuelo y era un cuarto de la casa enorme, pero estaba lleno de libros. Y el castigo cuando hacíamos alguna pilatuna con mi hermano y mis primos, porque somos varios, somos como 15 primos, todos de la misma edad, pues digamos una infancia maravillosa, pues llena de aventura. Nos encerraban en el cuarto de este abuelo y nos decían, bueno, acá se quedan las horas que se tengan que quedar. Mi hermano es el mayor, digamos que al que mejor leía, al que más fluido lo hacía, y le tocaba leernos porque pues no había mucho más que hacer porque estábamos castigados. Entonces digamos que era una ruta de evasión pues para el tema del castigo y nos gustó desde siempre. Yo creo que, y en la familia hay mucha inclinación por el lado literario y artístico, entonces creo que fue parte de los castigos que... Eso influyó mucho. ¿Qué libros le atraían mucho más de esa biblioteca? Yo me acuerdo ¿Qué temáticas? De un libro que había, y creo que era un libro escondido que no tenía mucho que ver con el resto de literatura, porque mi abuelo pues al ser abogado tenía mucha literatura técnica. Pero me acuerdo mucho de un libro que a mí me llamaba mucho la atención, que la carátula era una bruja con un caldero. Entonces era apasionante porque era un libro, digamos, prohibido. Yo me acuerdo de haberlo leído y no haber entendido absolutamente nada. Yo creo que era un libro que hablaba un poco de brujería y todo, pero con un tema de humor. Pero para mí eso era un libro apasionante porque era como todo lo que no se podía tocar, era un tema tabú y todas las cosas, pero era de mis libros favoritos. Pues no me acuerdo muy bien qué decía, pero me acuerdo perfectamente. Y no estaba vetado por la... Y que estaba en uno de los anaqueles más altos, pero yo tenía una fijación con ese libro porque precisamente era algo que no se podía tocar. ¿Cómo era de niña, Patricia? ¿Era inquieta? Su papá me dice que usted siempre ha sido muy comunicativa. Pues veo que sabes mucho más de mí que yo misma. Pues yo creo que yo era una niña muy curiosa, nunca fui... Claro que fui pues traviesa como cualquier niño, pero creo que nunca fui muy de aventuras físicas como de aventuras mentales. Yo me creaba muchos mundos imaginarios y jugaba con las cosas que tenía al lado y creaba universos
que en realidad no existían, pero era una persona que creaba más su entorno a que lo hiciera realidad, era más soñadora y mucho más imaginativa. Cuando escogió la carrera cine y televisión y literatura también, por qué escoger esa carrera? O sea, cuando se sabía que ya como estaba enfocada el tema de la literatura, cine y televisión, ¿qué le llamó la atención? Además que usted ha tenido un recorrido profesional y se ha desempeñado en eso, usted trabaja en este momento en RCN Televisión. ¿Cómo fue escoger esa carrera y cómo le ha ido? A mí me llamaba mucho la atención el materializar lo que yo tenía en mi cabeza, las ideas y las historias que uno se inventa y que son tan irreales, con unos personajes tan inventados, y tener esa capacidad de hacer eso realidad. Yo en principio no sabía que quería ser libretista, eso fue algo que empecé a conocer con el tiempo y que durante la carrera me di cuenta que la herramienta que yo tenía o mi fuerza de pronto que uno descubre que es el talento que uno lleva era escribir. Y cuando lo hice y empecé a ver el resultado, cuanto a un libro, uno lo que tiene que hacer es una narrativa atractiva que haga que el lector se siga leyendo, que se interese por lo que está viendo y describir un mundo de una manera más detallada, porque a lo visual pues te están poniendo las cosas de frente. En un libro, en cambio, tú tienes que ser detallista, tienes que hablar de los olores, de los objetos, de cómo se mueve, del espacio, de absolutamente todas las sensaciones. Es una forma de escritura muy diferente y yo no creería que todos los libretistas son escritores ni que todos los escritores son libretistas, porque son dos disciplinas muy apartadas la una a la otra. Usted primero fue libretista y luego escritora. Sí. ¿Cómo descubrió la literatura y escribir ese tipo de narración, de novela? Pues yo siempre había sido una persona que escribía por hobby y siempre todo el mundo me había insistido en de pronto hacer algo más profesional con la escritura, pero pues yo no creía que fuera capaz. De hecho, cuando saqué el primer libro tampoco tenía una intención de publicarlo. Fue más un evento fortuito y que se dio y pasó. Y eso me ha llevado a un libro tras otro libro, pero la verdad mi intención primera no era lanzar libros. Ajá. Y en este momento, Patricia, ¿usted en qué proyectos está trabajando en RCN, en qué seriados y cómo su trayectoria en ese sentido, cuál ha sido? En este momento estamos escribiendo un proyecto que es muy atractivo, maravilloso, que creo que va a ser uno de los proyectos para mí cúlmenes de mi carrera en este momento, y es la historia de la vida de Jaime Garzón, que es pues un periodista que todos amamos, ¿no? Él fue un abogado que yo creo que cambió el país y que nos hace muchísima falta. Entonces estamos haciéndole un honor a su memoria, un homenaje, y pues creemos que ya es hora de también mostrar en televisión nuestros grandes héroes, ¿no? Claro, ¿es una serie? Es una serie. Se está escribiendo en este momento, me imagino que investigación toda. Sí, años de investigación. Hablar con la familia, con los amigos, con todo el mundo, porque también tú sabes que cuando alguien cuenta una historia todo el mundo tiene un punto de vista, pero hasta que uno no escucha los 100 puntos de vista no hay una historia real, y así y todo. Sí, claro. Pero por supuesto, esta es una historia basada en un testimonio real, pero como cualquier historia de televisión es una historia que tiene ficción, porque la vida de ninguna persona aguanta una novela. Claro. O sea, en realidad, aunque yo digo que Jaime Garzón vivió pensando que le iban a hacer una novela, porque de verdad que tiene una historia de vida increíble, con millones de anécdotas, hay que ficcionar para que para que los capítulos sean... Eso es complicado, ¿no? A veces esa cantidad de información que hay no lo vuelve a uno loco como libretista. En esta oportunidad usted, nos vuelve locos, y por eso somos un equipo grande, somos un equipo de varios escritores que trabajamos en precisamente que no se pase información, que no se repita información, tener la certeza de verdad lo más cercana posible a la historia, porque es mucha información y lo que tú dices, lo puede a uno aturdir, pero afortunadamente somos muchos y es gente muy profesional. Patricia, ese trabajo de campo que se hace, ¿ustedes lo hacen o pues hay gente que va hasta los sitios, entrevista a los familiares, va a los sitios donde él estuvo, donde trabajó? ¿Ustedes mismos lo hacen? En este caso lo hacemos directamente al equipo de libretistas. También es importante porque así uno mismo se empapa de los personajes y puede escribirlos más fácilmente. O sea, si yo entrevisto directamente a la novia de Jaime Garzón, pues cuando la voy a escribir me queda mucho más clara a que si alguien me transmite un informe, ¿no? Entonces uno ve la forma en que se mueve, que se expresa, cómo habla, cómo se sienta, y eso para uno es una riqueza narrativa muy importante a la hora de crear un personaje. ¿En medio de eso hay ficción? ¿Como lo hay en un escrito? ¿Cómo lo pueda ver? Hay ficción, por ejemplo, cuando la gente te cuenta lo que pasó. Desde ahí ya parte la ficción. O sea, si yo te digo, bueno, ¿cómo fue el cumpleaños número
25 de Jaime Garzón. La persona que me lo va a contar, lo va a contar con ficción porque cuenta lo que se acuerda y la mitad de lo que uno se acuerda son lo que uno rellena esos espacios que no se acuerda. Entonces la gente también crea su propia ficción. Cuando llega uno, obviamente uno tiene una versión de lo que escuchó que a lo mejor no es 100% exacta y a la hora de escribirlo también. O sea, yo creo que cada paso hace uno que se pierda un poco la veracidad, pero que también pues se respetan muchas cosas que se rescatan, pero siempre es ficción. Bueno, ese trabajo lo están realizando ahora, es un proyecto que pues a futuro, obviamente, de esos trabajos en televisión que ha hecho, ¿cuál resaltar? El proyecto que yo más quiero en mi vida, fue el primer proyecto mío, fue mi idea original, que se llamaba Jack el Despertador, que era un programa infantil. Yo lo quiero mucho, pues primero porque era un programa infantil, entonces permitía un realismo, una irrealidad y una capacidad de inventiva increíble. Yo me pude ahí inventar los mundos que yo creía que tenía desde pequeña, o sea, todo lo que tenía guardado lo expresé en ese programa. Segundo, porque el público era un público... Pues un público infantil es una maravilla porque es un público que quiere saberlo todo, que pregunta, que se interesa, que todavía escucha. Entonces es un público muy chévere para trabajar. Y tercero, porque le fue muy bien. Entonces yo me acuerdo de ese proyecto con mucho. Muy interesante. Ahora sí pasemos al tema de los libros, a propósito de que estamos aquí en la FILBO, en la Feria Internacional del Libro, en su versión número 28, donde usted pues va a lanzar Caricias Violentas, pero yo quiero que hagamos un recuento para que la gente pues sepa lo que usted escribe o lo que ha escrito desde un principio. Patricia, nuevamente hacía porque realmente la idea es ahondar mucho más en el tema y no quedarse solo en las noticias simplemente como muchas veces los medios de comunicación hacemos. ¿Cómo surgió este primer libro, Viólame Suavemente? ¿A raíz de que surgió alguna experiencia cercana? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que no una, sino varias. O sea, yo creo que el fenómeno de la violación está más cercano a uno de lo que uno cree, y después de que escribí el libro se revelaron ante mí situaciones cercanas que yo nunca antes ni siquiera había tenido acceso ni me habían comentado, pues porque empezar a hablar de ese tema es vencerlo, ¿no? O sea, estos temas florecen en el silencio, entonces cuando uno empieza a dar esa voz, entonces la gente empieza a acercarse a uno y a contarle. Viólame Suavemente, yo empecé investigando el punto de vista de ella, y digamos que escribí eso como la primera parte del libro, fue escribir la versión de ella, pero cuando terminé yo pensé, dije, aquí hace falta algo. Y cuando me puse a investigar un poco más allá, dije, hablemos con los violadores. ¿Qué piensa un violador? ¿Por qué un hombre viola a una mujer? ¿Qué tan monstruo es un violador en la vida real? ¿Por qué llega a este punto? Investigando directamente con violadores, empecé a hacer un personaje que, digamos que la gran novedad que tiene este libro y por lo cual ha sido un éxito es porque se mete en la cabeza de un violador a contarnos cómo llega él a violar a una mujer y por qué lo hace y cuáles son sus justificaciones sociales. Viólame Suavemente es una violación contada desde los dos puntos de vista, el punto de vista de la mujer violada y el violador. Entonces, capítulo a capítulo, tú ves el mismo instante desde los dos puntos de vista. Muy interesante. ¿Qué piensa un violador? De lo que puedo investigar. Lo primero que tenemos que entender es que los violadores no son monstruos, o sea, no son seres que salen de una caverna con cachos a mitad de la noche a hacer daño. Los violadores son nuestros mejores amigos, los padrastros, los hermanos, los primos, los amigos, es cualquier persona. O sea, no tenemos que hacer un cliché en nuestras cabezas de que un violador es algo por allá alejadísimo, sino que en realidad es alguien muy cercano a nosotros. Y ahí la pregunta es, ¿por qué la sociedad permite qué estamos haciendo para que esta pandemia se reproduzca y se multiplique de la forma en que se da? Sí. Entonces, cuando uno empieza a escuchar por qué un violador, que no es un tipo, porque yo quería un violador que no fuera un tipo abusado de niño, que tiene un problema psiquiátrico por el cual llega a violar, que es, digamos, el violador que todos conocemos o queremos escuchar. Yo quería un violador de esos que emborrachan a la amiga de la universidad y se la llevan a la cama, porque es que eso es una violación. Yo quería un violador que fuera un esposo de familia que obliga a su mujer a tener sexo, es que eso es una violación. Entonces, yo quería un violador cotidiano. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con este tipo de violadores, te das cuenta que hay una justificación social alrededor de esto. Entonces, un violador es excusado por la sociedad porque es hombre y siente deseo. Entonces, ¿él qué culpa tiene de ver una mujer en minifalda y escote a las 12 de la noche por un callejón? Entonces, empieza a ver es una serie de fenómenos sociales que aumentan este fenómeno. No es simplemente que él soy tan malo, voy a ir a violarla. Sí. No, es que él está justificado por todo. Un hombre en una universidad
que va, sale por la noche con la niña más linda del salón, le da unos tragos de más y se la lleva a la cama, al otro día lo está presumiendo, y está presumiendo una violación. Claro. Eso es importante saberlo, porque una violación se da cuando el poder de conciencia de la mujer no es suficiente, aunque sea ni siquiera para decir el no. O sea, no quiere decir que como no dijo no, lo aceptó. Tiene que decir o sí o no, si no se considera una violación. Eso me llama mucho la atención porque muchas veces en nuestro núcleo en la emisora, digamos así, hemos tenido un debate sobre eso, Patricia. No sé si estoy errada en lo que usted explicó, pero de alguna forma la sociedad es la culpable de que existan estos violadores. Pero me lleva pues a concluir de lo que usted dice, Patricia, de que porque la mujer da papaya, es lo que pasa es lo que sucede cuando hay una violación. Es decir, me habla de la mujer en minifalda, por estar en minifalda a medianoche, mire lo que le pasó, o por tomarse esos tragos, mire, se aprovechó este hombre de eso. O sea, de alguna manera la mujer es la que tiene la culpa, Patricia. No, para nada, yo creo que al revés, eso es lo que piensa la gente. La gente inmediatamente culpa a la víctima, inmediatamente. Sí. O sea, por ser mujer, por ponerse tacones, inmediatamente. O sea, lo más fácil es pensar que el primo mío que hizo eso no es un monstruo, sino que la muchachita es una niña fácil. Eso es lo más fácil, porque eso no nos hace cuestionar como sociedad. Eso no nos hace preguntarnos qué estamos haciendo mal, ni nos hace pensar que la gran mayoría, porque tenemos unas cifras de violación en Colombia altísimas, de los hombres colombianos tengan una tendencia a la violación. Entonces preferimos pensar que toda la culpa es de ella a pensar que la culpa es de él, pero ese es el error más grave del mundo, y te lo digo así, es como decir que una persona que se subió al Transmilenio y le robaron el celular fue porque sacó el celular. Una vez yo estaba en una charla de Antanas Mocus y él dijo algo que a mí me parece clave, y es que nosotros deberíamos vivir en una cultura que debería facilitar y debería premiar dar papaya. Es que no es porque yo di papaya que me pasa algo. Cuando tú estás en Europa o en un país primermundista y sales y algo te pasa, la culpa es del que lo hizo, la culpa es del ladrón, no es tuya por sacar el celular, no es tuya por ponerte unos tacones. El victimario tiene que cargar absolutamente su culpa. No podemos culpar a la gente por estar viva, no podemos culpar a las mujeres por ser mujeres, no podemos culpar a la gente por usar un celular. Eso es ser cómplices de los victimarios. Entonces yo creo que al contrario, aquí las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios, y eso es lo que tenemos que empezar a entender. ¿Fue fácil coger los victimarios, los violadores en esta ocasión con el libro? Viólame suavemente. Pues fácil, no, hay que hacer la investigación. Sí. Pues también para que ellos hablen y demás. Lo que pasa es que en principio cuando tú como mujer yo me acerco a ellos como digamos posible víctima, no es fácil para mí, pero a un hombre sí le interesa convencerme a mí de que lo que ha hecho es totalmente justificado. Entonces yo creo que si uno tiene una habilidad, digamos, periodística para hacer una buena entrevista, uno puede llegar a sacar muchas verdades que uno no quisiera escuchar siendo mujer, y sigue, en algún momento vuelve a tener un despertar sexual y tiene que seguir con su vida, y las mujeres violadas son muy valientes y lo logran. Sí. Pero lo que yo quería mostrar con el título era combinar no solo el acto violento de la violación, sino la suavidad como la fragilidad de una mujer, que es, digamos, su punto más débil, es también su punto más fuerte para salir adelante. Y cómo la recuperación sexual de ella se da, y cómo al final, pues hay que leer el libro, pero cómo al final ella se las arregla y sale ganando. Usted es muy descriptivo en el libro, desde el primer momento en que empieza el libro, es muy descriptivo, eso es importante, ¿no? Importantísimo, yo creo que, digamos, la primera página te vende el primer capítulo y el primer capítulo te vende el libro. Entonces y creo que también es por mi profesión como libretista, que tengo también esa costumbre de escribir demasiado detalladamente, y eso llama mucho la atención. Son libros de muy fácil lectura, porque mi público también es un público joven, un público de universidad, porque mi intención es que ellos cojan un libro y lo acaben en 2 horas. Yo no quiero que compren mis libros y los pongan a decorar bibliotecas. La intención de esto es verdad que la gente lea, y por eso no escribí un tratado científico sobre la violación, sino que hice una novela, porque la novela la gente la lee, la escucha. Además que esos temas llaman mucho la atención, ese tipo de temas. Ahora vámonos con el siguiente libro, que es Virginidades Vendidas. Eso también es como una situación que sucede mucho en el país y en el mundo entero. O sea, niñas menores de edad, desafortunadamente, que por X o Y motivo, sus familiares, su papá, su mamá, le venden su virginidad. Hablemos de ese libro, por qué pensar un libro así y cómo lo abordó.
Después de haber escrito Viólame Suavemente, donde yo le daba voz a dos personajes que generalmente no la tienen, una mujer violada y un violador sobre todo, porque pues si no queremos escuchar a las mujeres violadas, menos a los violadores, dije, ¿quién puede tener menos voz? Y me di cuenta que quien menos en todo el mundo podría expresarse puede ser una niña de 11 años a la que su mamá vende su virginidad, porque pues para un niño su voz es su mamá, y cuando uno es tan pequeño sí es que nadie lo escucha. Entonces empecé a investigar, nuevamente no es difícil porque la mayoría de niñas que ahorita están en el mundo de la prostitución han entrado a través de las ventas de sus virginidades cuando niñas. Entonces no es difícil ni encontrarse ni con víctimas ni con victimarios, porque pues nuevamente el deseo de estar con una niña virgen en nuestra sociedad es un deseo puro. Entonces no está tan mal visto, los padres llevan a sus hijos para que estén con niñas vírgenes, entonces no es tan difícil hablar del tema como uno pensaría, digamos que es un tabú que nadie te va a hablar, no, al contrario, la gente te cuenta. Entonces igual entré a hacer la investigación y dije, bueno, desde el punto de quién cuento, desde el punto de vista de quién va a contar esta historia, y me decidí por la niña porque si yo lo contaba desde el punto de vista de la mamá, pues fácilmente nosotros entramos a juzgar a la mamá. Desde el punto de vista del tipo que la compra, inmediatamente lo vamos a repudiar. Entonces yo quería que desde el punto de vista de ella nos fuera mostrando ese universo, nos fuera mostrando el mundo en el que vivía, la realidad que para ella no es pobreza, porque pues es la única realidad que ha tenido, el entorno sexual al cual ella ni siquiera se había visto expuesta, o sea, su primera educación sexual es a través de esta violación. Entonces, es todo un mundo que se nos abre a los ojos a través de una niña de 11 años que nos está contando toda la historia. Es una historia apasionante, es una historia que nos deja ver la realidad desde otro punto de vista y que nos lleva a entender por qué una madre se ve obligada a vender a su hijo. Sí, eso también lleva a reflexionar de qué manera y por qué las personas recurren a este tipo de negocios, digámoslo así, pues tan tristes en nuestra sociedad. Es también culpa de la sociedad, es también culpa de un Estado de que porque no hay las suficientes oportunidades para las personas, pues definitivamente tienen que recurrir a eso. Es como decir, esos casos que se han presentado de suicidio y que la mamá mata a sus niños porque no tiene nada que darles de comer, eso también puede ser una conclusión. Por supuesto, hay una falla del Estado porque la mayoría de estos problemas están ligados a un problema económico. Sí. O sea, no es que una madre venda la virginidad de No su creo que sea hijo tan porque es fácil, rica sí. y entonces es su placer hacerlo. Eso es muy escaso. Lo que pasa acá es una necesidad realmente económica grande y un acorralamiento total, porque es o vender a la niña o igual se la van a violar. O sea, son cuestiones sociales de un nivel de sevicia y odio que uno ni siquiera se alcanza a imaginar. Y obviamente estamos hablando de un tema económico, entonces yo creo que claramente hay una falla del Estado de asegurar la vida de los niños de este país. Tantos frentes que tiene que tener en cuenta el Estado para mejorar nuestra sociedad. Ahora, muy interesante, Caricias Violentas, que es el último libro, ¿cierto, Patricia? Es el que se presenta en la Feria del Libro, se va a presentar este viernes, y también es algo que tiene que ver mucho con todo este tema que hemos venido hablando desde el primer libro, Viólame Suavemente, Virginidades Vendidas, y ahora Caricias Violentas. Hablemos de ese libro, ¿cuál es la temática que aborda usted, Patricia? Caricias Violentas es una novela que narra una historia de amor, como a mí me gusta llamarla, a las patadas. O sea, esas historias de amor que parece tanto gustarnos a los colombianos. Las cifras de maltrato intrafamiliar en Colombia son altísimas. Estamos hablando de que el 70% no se denuncia y que una mujer cada 4 días muere a manos del hombre que ama. Que cada 13 minutos en este país se hace una denuncia sobre maltrato intrafamiliar. Entonces, eso se combina con la cantidad que no se denuncia. Estamos hablando de que casi todas las relaciones colombianas tienen un nivel de violencia no solo físico, sino psicológico. Entonces yo quería, y entré ingenuamente preguntándome por qué una mujer se queda al lado de un hombre que le pega. Y al poco tiempo de llevar investigando me di cuenta que es la pregunta más irresponsable que yo me pueda hacer como mujer. Porque cuando uno pregunta por qué ella se queda, es igual a estar diciendo, le pasa porque se queda, sí. ¿no? Entonces la estoy culpando inmediatamente a ella, como a la mujer que usa minifalda que la violan, como a la niña que está en una situación vulnerable, como a la mujer que se queda al lado de un tipo, la estoy culpando. Entonces nuevamente es dejar de culpar a la víctima. Entremos a pensar por qué una mujer en realidad tiene que quedarse al lado del hombre que ama porque lo ama. ¿Cuáles son los factores sociales que la llevan a ella a hacer eso? ¿Cuál es el problema a través de él?
de por qué le pega a ella. Casi nadie me pregunta a mí por qué él le pega a ella. Todo el mundo por qué ella se queda con él, ¿no? Sí. Pero generalmente nadie quiere saber por qué él le pega a ella, porque eso parece normal. Ah, no, pues sí, pues ese hombre se sale de control, se tomó unos tragos y pues le pegó. Eso nos parece más normal que entender por qué ella se queda a su lado. Sí, eso es muy importante, ¿no? Y uno critica mucho eso, o sea, ¿por qué está masoquista la mujer? ¿Por qué se deja tratar así? A veces, afortunadamente, las mujeres que no sufrimos de esa violencia intrafamiliar decimos, no, si a mí me llega a pasar eso, yo cojo una plancha caliente y se la pongo en la cabeza, ¿sí? Sí. Pero realmente es muy, muy interesante como mirar cuál es la posición de cada uno dentro de esto. ¿Qué espera con estos libros, Patricia? Ya dijimos que usted como que también ahondar mucho más en el tema de la violencia contra la mujer, pero además, ¿qué espera de estos libros y quiénes son sus lectores? ¿Cuál es como su público? Mira, los libros le ha ido muy bien en ventas y yo digo que eso no habla bien de los libros, sino de la gente, de que la gente quiere saber qué hacer. Y estos son los libros para eso. Si uno quiere saber qué hacer en caso de violación, si uno quiere saber si uno es víctima de abuso intrafamiliar, porque o sea, reconocer una víctima no es tan fácil, no solamente el ojo morado dice que uno está en una relación violenta. Estos son los libros que van a llevar a la gente a replantearse su posición frente a esto, a darse cuenta que todos somos cómplices de las violaciones, de las ventas de virginidades y del maltrato intrafamiliar, y a saber qué hacer. Entonces, la intención de estos libros es que cada cual reconozca su culpa y sepa cómo cambiar. ¿Se asesoró de algún experto, digamos, en psicología, en psiquiatría para la realización de estos libros, Patricia? Pues siempre está mi papá, ¿sí? Que siempre es un buen referente, pero yo siempre he dicho que yo soy escritora. Yo no soy psicóloga ni tengo un conocimiento, digamos, terapéutico para escribir libros como con un fin más profesional. Esto es literatura, es mi punto de vista absolutamente personal, pero que sé que comparte mucha gente y que por eso mismo la gente escucha, porque es un punto de vista de cualquiera de nosotros. Quiero ser abogada del diablo porque estos títulos atraen mucho y esta temática atrae mucho. ¿Usted de pronto lo pensó o la editorial la pensó como esa oveja negra de que las personas son morbosas y quieren saber más acerca de este tipo de temas, más por el morbo que otra cosa? A mí la verdad no me importa cuál sea el gancho, si es el morbo, si es el interés real, lo que sea, porque creo que al final de la lectura del libro la reflexión va a ser la misma, sea cual sea la aproximación que sea. Hablemos de esos premios porque esto ha ayudado también para concientizar, como usted dice, de esa violencia que hay en contra de la mujer, y muchos sectores han visto pues el trabajo que usted ha hecho en estos libros y también pues ha premiado pues eso. Uno de ellos es el medio de comunicación CNN. Hablemos de esos premios que ha recibido por estos libros, Patricia. Pues afortunadamente lo que tú dices, como es un tema mediático, llama la atención y pues los medios han sido una maravillosa contribución en la difusión de este tema y en la intención que yo tengo, que es hacer ruido. Digamos que he estado ya 3 veces en Miami, que me han llamado por los libros. Uno de ellos presentando el libro, otra de ellas estuve en una entrevista con Cala, que fue una gran entrevista de media hora. Y otro de esos fue la Mujer de la Semana, el 4 de julio del año pasado, por la misión de los libros. Y yo creo que eso es importante, no solo por el tema, no solo por lo que estamos haciendo, sino porque también es dejar el nombre del país en alto, porque a veces por fuera del país a las mujeres nos toman como grandes amas de casa. Sí. Y se nos olvida que las colombianas somos eso y muchísimas cosas más. Sí, entonces creo que eso también deja en alto el país. Patricia, como trabaja también usted en televisión, ¿hasta qué punto se pueden llevar estos libros a una novela, a un seriado, a una película? Yo veo estos libros más en película, porque pues igual no es fácil poner en una serie de televisión a hablar a un violador y a justificarse y a que el público lo entienda. Entonces yo hablaría más de película y sí, esa es la intención, llevarlos al cine. Y sí lo ha pensado, pero pues es un proyecto a largo plazo, corto plazo, ya ha estado como en las vueltas para hacer eso. Estamos en negociaciones, vamos a ver qué podemos lograr. Esperemos a ver, además pues que usted está en medio de ese ambiente también, eso es importante. Patricia, no sé si usted ha pensado también en liderar alguna campaña en contra de la violencia a la mujer. No de pronto por parte de pues no sé, entidades que tengan que ver con esto, Secretaría de la Mujer, ¿han pensado, la han llamado para esto? Yo he tenido contactos con personas que tienen como ese poder y esa capacidad. Nuevamente yo como escritora soy bastante torpe, digamos, para eso, porque hay que tener habilidades y hay gente que está formada y especializada en eso. Yo creo que para este tipo de vainas hay que ser profesional, o sea, uno no puede salir con una marcha creada por mí porque eso sería una locura.
Pero sí he tenido acercamientos y hay gente maravillosa que se interesa trabajando en el tema y que me llaman para asesorías o de pronto para un foro, y pues intento hacerlo siempre que pueda. ¿Qué viene ahora? ¿De pronto está preparando otro libro? Estoy preparando otro libro, sí, seguimos. En esa misma temática. Lo que yo digo, ojalá algún día yo me quede sin trabajo en literatura y no tenga de qué escribir, pero pues desafortunadamente el país todos los días nos regala historias tan descabelladas y desgarradoras como estas, que para mí ya es imposible pasar por alto, pero sí, ya estamos trabajando. ¿Cómo reparte su tiempo? Porque eso lleva tiempo para escribir, también para pues su trabajo, lo que realiza. Lo importante es la disciplina. O sea, escribir no es un acto mágico que es que, tengo un bloqueo creativo y de repente se me ocurre una idea, no. Hay que ser muy disciplinado. Yo empiezo a trabajar a las 4 de la mañana, porque para mí es una buena hora para escribir, y si se me van 6, 7 de la noche así todos los días, pero es que me apasiona, o sea, no lo hago como un trabajo. Yo digo que lo que yo hago siempre lo haría hasta gratis, porque de verdad que me encanta. Usted es una persona muy joven y nos decía que usted escribía para usted y no más, no pensaba en publicar libros, pero pues sus allegados, personas muy cercanas a usted, dijeron pues vale la pena, y lo hizo. Pensó que iba a llegar a ser como tener ese reconocimiento, que además que la apoyara una editorial como Oveja Negra, y que usted siguiera pensando en escribir pues para la gente, no para usted sino para la gente. No, yo ahí sí, eso fue una sorpresa, una sorpresa que, como te digo, habla bien de la gente, no de mí, pero para mí sí fue absolutamente increíble lo que ha pasado con los libros. ¿Satisfecha con el trabajo que Muy satisfecha, y por eso siento que nadie me lo dijo, pero yo me siento en responsabilidad, y creo que sigo hablando por las víctimas y tratando por las víctimas y los victimarios, porque yo digo que no podemos seguir reparando víctimas, tenemos que empezar a trabajar con los victimarios, o si no acá nos quedamos. Hay muchas iniciativas con respecto a los violadores, volviendo al tema de los violadores, y es pena de muerte, cadena perpetua, en fin. ¿Usted qué piensa de eso? Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que el tema de la denuncia de las violaciones es mínimo, no solo porque el proceso es tremendamente difícil para una mujer que ha sido violada, revictimizarse contando lo que le pasó, sino porque muchas veces es una persona muy cercana, es el papá, es el hermano, es el amigo, y si aparte de todo eso le sumas una pena de muerte, yo no creo que la gente tan cercana llegue a denunciar, pues porque si yo sé que si denuncio matan a mi papá, porque las dinámicas no son que es que a mí me violan y yo los odio, porque es que hay un tema de violación, hay un tema de cariño, hay un tema de que es tu papá, de que hay una amistad, o sea, eso no es un claro oscuro, hay un gris gigantesco que hay que tener en cuenta. Yo creo que la solución no está en las cárceles, la solución no está en las leyes, para mí la solución es cultural. Yo creo que todos estos 3 fenómenos de mis libros para mí tienen un punto común, y el punto común es la mujer como objeto. Yo creo que si seguimos considerándonos las mujeres como objeto, se siguen violando a las mujeres, se siguen comprando, se siguen vendiendo y se les sigue pegando en la casa porque son objetos. Para eso yo creo que lo único que hay que hacer son 2 cosas: que las mujeres nos dejemos de vender como objetos, ¿no? Y que nos deje de importar la narcoestética y lo hermosa que somos y solamente relacionarnos por ese punto, y que los hombres dejen de considerar a la mujer un objeto y burlarse de él y morbosearlo y verlo como si fuera una cosa más, porque son, el día de mañana, hoy es una chica que pasa por la calle, mañana es tu hermana, yo creo que hay que tener una conciencia de frenar ante con toda la fuerza del mundo estos fenómenos de hacer la mujer como objeto. Una vez eso se frena, se acaban las violaciones, se acaba el maltrato, se acaba la violencia contra la mujer. Es fácil escribir para usted, obviamente como escritora, pero cuando pues termina el libro y lo vuelve a leer y lo relee, ¿cambia muchas cosas? Claro, no, ¿sí? La reescritura yo creo que es lo más importante. Yo creo que un libro se escribe como 4 veces porque uno va, vuelve, se le ocurren cosas terminando el libro, entonces vuelve y empiece. Y es un trabajo que hace uno y después que hace el editor con sugerencias, y que luego cuando uno tiene contacto con el público también, porque la gente lo retroalimenta a uno muchísimo y son experiencias y aprendizajes que uno se lleva para el siguiente libro. ¿Y se lo pone a leer, por ejemplo, a su papá? Sí, claro. ¿Y él qué dice? Él no dice mucho. ¿No? Cuando hay cosas que le llaman verdaderamente la atención y le gustan, me lo hace saber. Sí. O sea, por ejemplo, con el último libro está fascinado, entonces me lo ha hecho saber constantemente, entonces eso me alegra mucho porque él es un punto de vista difícil, no es porque sea mi papá, él es blando, no, él es aún más complejo que muchas personas. Claro. Pero digamos que para mí es gratificante, pues si a él le gusta el libro porque es una vara muy alta. ¿Su mamá aún vive? Sí, mi mamá ella es
todo en mi vida. Sí, Ella es ama de extremadamente- casa o Ella es médico también, Sí. es un ejemplo. Yo creo que ese feminismo y esa lucha que yo llevo la heredé de mi mamá, y esa fuerza y esa personalidad tan maravillosa que ella tiene, esa capacidad de adaptarse al mundo, pero de hacerlo bien, de hacer las cosas correctamente, su disciplina, porque es una persona con una entereza increíble. Mi mamá es un modelo a seguir, y yo siempre he dicho que por más que llegue que no, cada vez soy más parecida a ella. Entonces yo la admiro muchísimo, y creo que la fortaleza mía para hablar de estos temas, que no es fácil y mucho menos como mujer, es de mi mamá. Orgullosa también, me imagino, de usted. Muchísimo ella. ¿Sí? Claro, le toca. Contenta. ¿Su hermano se dedicó a escribir también? No, él es médico también. Por un lado, pues médico, su papá también es psiquiatra, ¿no? Sí. Bueno, interesante. ¿Ha pensado en escribir otra temática diferente al tema de las mujeres? Por ahora no. O dice, oye, a mí me gustaría escribir más adelante sobre tal cosa. Lo que pasa es que yo creo que todas las historias que yo he escrito toda la vida, si no hayan sido libros, son historias de amor. Inclusive la de los libros. Son historias de amor que salen mal. Historias de amor a las patadas, historias de amor con violencia, historias de amor con un final esperanzador, pero lejos del amado. Entonces yo creo que siempre voy a regresar al mismo tema. O sea, no creo que me pueda apartar mucho de las mujeres, porque siempre que escribo un personaje femenino, pues adentro tanto en sus sentimientos, que no es difícil desligarlo del tema de la violencia. ¿Un escritor que admire? A mi papá. ¿Su papá? ¿Él escribía en sí, pero escribía para él, o se conocen libros de su padre? No, ya tiene 52 libros publicados. ¿Sobre qué temas? Sobre el idioma médico, sobre la medicina y el arte, sobre medicina. ¿Como más científicos? Sí. Su papá. Y en el tema de esos momentos que usted recuerda, ¿cuál es el momento que más recuerda? ¿Con mi familia? No sé, algo que se le ocurre, dice, esto nunca lo voy a olvidar, con su familia, con su actual esposo, con sus amigas en la universidad, porque uno tiene un momento para recordar. No, pues yo creo que en la escritura de libros, la primera vez que recibí mi primer libro publicado, impreso y en la mano, yo no, o sea, ese fue el día más maravilloso. Claro. Fue un día increíble, no sé si el más maravilloso, pero sí increíble, porque verlo, olerlo, sentirlo, o sea, saber todo el trabajo y todas las expectativas, y la gente, los editores, todo el mundo que trabajó para llegar a ese punto, un libro que lleva tu nombre, que lleva el respaldo de una editorial, no, eso es una sensación que por eso vale la pena todo. Claro. Ahora hablemos de ese futuro que se piensa hacer. O sea, ahorita trabajar, el otro proyecto de pronto cine. ¿A futuro hay algún otro proyecto más? Por ahora seguir investigando. Por ahí tengo una idea para un libro, pero apenas la estoy madurando, y eso le da a uno muchas vueltas, y a veces uno empieza con un tema y termina en otro totalmente diferente. Y por ahora investigar, seguir escuchando, seguir leyendo, seguir informándome sobre el tema de la violencia, y seguir tratando de entender lo que no queremos. Eso hay que hacer. ¿Qué hacen sus ratos libres, Patricia? Yo estar con mi esposo, es una gran persona, un hombre maravilloso, entonces también compartimos muchos temas sobre esto. Yo digo que yo me casé con un feminista, y más que yo, entonces es chévere, porque tenemos discusiones sobre este tema. También él me ha abierto mucho la visión sobre el punto de vista masculino, que uno también a veces, como es la salida más fácil, es repudiar de todo el comportamiento masculino, porque obviamente ha hecho tanto daño, pero no, él me abre el mundo a eso, a explicarme muchas cosas, y yo paso mucho tiempo hablando con él, y la verdad es muy enriquecedor. Eso hacemos cuando no hay que trabajar. Bueno, Patricia, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuéntenos el viernes entonces, para que haga la invitación a esta presentación de este nuevo libro muy interesante, Caricias Violentas. Pues espero contar con la presencia de todos el viernes 1 de mayo a las 4 de la tarde, acá en Corferias, en el Salón Manuel Vallejo, y ojalá estén todos presentes. Hay una copita de vino, la entrada es libre, y de verdad estaremos discutiendo un tema muy interesante desde otro punto de vista, a ver qué pasa. Cada año está sacando libros, ¿cierto? Ya llevamos 3. El otro año pronto nos volvemos a ver, Patricia. Claro que sí, ojalá. Bueno, Patricia Rodríguez Reyes, pues en esta ocasión en la Feria Internacional del Libro, para completar esa trilogía sobre la violencia sexual con este nuevo libro, Caricias Violentas. Pues muchos éxitos, Patricia, muchas gracias, y ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias a ti por la invitación. 2:20 de la tarde, Sandra.